sobre una pregunta. Y la pregunta que vamos a considerar hoy gira en torno al mal. Entonces, hay una pregunta. ¿Por qué, si Dios es poderoso, por qué si Dios es un Dios de amor, permite que en el mundo sucedan cosas malas? No hay tiempo para preguntas al final. Esa pregunta es una pregunta malintencionada. Esa pregunta ha salido de la mente de ateos. Pero no por ser una pregunta que ha salido de la mente de ateos, nos ha tocado a nosotros. Y nosotros como creyentes también, en Cristo Jesús, también nos hemos hecho muchas veces la misma pregunta. ¿Por qué suceden cosas malas? O a mí, ¿por qué me están pasando estas cosas? Vamos a coger esa pregunta. Vamos a coger esa pregunta. ¿Por qué si hay un Dios omnipotente, todopoderoso y bueno, permite que sucedan cosas malas? Démosle vuelta al revés a la pregunta. ¿Por qué en un mundo tan malo, tan perverso, un mundo caído, un Dios de amor permite que sucedan cosas buenas? ¿Cambia la manera de pensar? Nos cambia el paradigma, indudablemente. ¿Por qué en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad, Dios permite que sucedan cosas buenas? Creo que esa es la pregunta correcta. Pero seguimos haciendo la pregunta. Y esta clase podría ser una clase de filosofía de la religión, porque el tema es filosófico. ¿Por qué Dios permite que los malos actúen con libertad? ¿Por qué Dios hizo al hombre de manera que pudiera pecar? Es otra pregunta. Y hay preguntas entonces ontológicas. Tenemos que estudiar qué es ontología. Preguntas filosóficas, teológicas, lo que usted quiera. Entonces, a la pregunta ¿por qué Dios hizo al hombre de manera que pudiera pecar? Respondemos, bueno, ¿y de qué otra manera podría haberlo hecho? Salvo que fuera una máquina, un robot o un animal guiado por el instinto. Entonces, ¿podría existir, podría haber un ser moral sin la capacidad de escoger? No. Ahí ya estamos entrando en materia. Porque son preguntas que nos hemos hecho alguna vez en la vida, ¿verdad? Y el otro tema que tenemos que considerar, aquí no venimos a estudiar filosofía, venimos a estudiar las palabras de Dios, pero tenemos que meternos con filosofía y con todo este cuento y estudiar de pronto algunas opiniones de los ateos. Antes que se me olvide, les recomiendo, en YouTube hay un video maravilloso para que lo vean esta tarde. C.S. Lewis trata el tema del mal. ¿Cómo? C.S. Lewis. Me lo deletrea. CS son las iniciales del Eterno Rey. Lewis es el apellido. C.S. Lewis. Lewis. Así como suena. Es un escritor de cuentos. C.S. Lewis fue un ateo.
Sufrió mucho. Creo que a los 12 años su madre muere. Sufrió enfermedades de niño, sufrió menosprecios, sufrió oprobios, burlas y muchas cosas. Y eso llevó a Lewis a ser un ateo. Cuando Lewis llega a la universidad, comienza a investigar y él quiere escribir un libro donde dice que quería acabar con el cristianismo. Dice, yo voy a acabar con esta parte del cristianismo. Y el hombre comienza a estudiar y comienza a estudiar. Después de años, 10 años de estar estudiando para acabar el cristianismo, el hombre se convierte y escribe un libro. La Biblia tenía razón. Las crónicas de Narnia, todo eso. Bueno, dejemos a Lewis. Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta. La Biblia dice muy claramente, la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. A mí eso me ha ayudado mucho para vencer la tentación. Que cuando yo veo una tentación muy atractiva, detrás de esa tentación yo siempre veo un letrero grande que dice, la paga del pecado es la muerte. Quieto, don Enoch, en primera. Eso no quiere decir que no haya cedido a tentaciones muchas veces. Pero mantenerme firme en mi fe hasta el día de hoy. Ver ese letrero detrás de cada tentación, la paga del pecado es muerte. Y eso nos va a servir mucho, eso nos va a servir como directriz en nuestro estudio de esta mañana a esa pregunta malintencionada, la primera pregunta, ¿por qué Dios permite que sucedan cosas malas? Y de pronto no es que Dios permita que sucedan cosas malas, bueno, en la voluntad permisiva de Dios, podríamos hablar de eso. Pero las cosas malas de hoy en adelante ya no le vamos a echar la culpa a Dios. La culpa es nuestra porque fuimos nosotros que caímos en pecado. La paga del pecado es muerte. Perdón, me parece que es oportuno, discúlpeme, aclarar que esa palabra, porque ese significado de muerte lo utilizan los testigos de Jehová. Ellos dicen que la paga del pecado es muerte, entonces ellos creen que la muerte física normal es la paga del pecado. Esa muerte de nosotros es separación del Espíritu de Dios. Gracias, hermana, por hacer esa aclaración. Gracias, en verdad. Porque los testigos de Jehová dicen lo siguiente, que Dios no va a castigar a nadie ni al diablo, sino que al final, todo mal va a ser destruido. Todos los malos, Hitler, Nicolás Maduro, bueno, dejemos de mencionar nombres para no decir, para dejar a Petro quieto. Dios nos va a destruir, me decía Tuluá, un testigo de Jehová una vez, y yo lo abracé. Y dije, uy, ¿verdad? Y yo lo abracé. Irónicamente, indudablemente. Y dije, qué buena noticia, es la noticia más grande que usted me está dando. O sea que yo puedo hacer todo el mal que quiera y no voy a pagar nada. Ah, no, entonces subámonos la falda, como dicen algunos. Ya. La libertad es don de Dios al hombre, ya sea que use esa libertad para rechazar a Dios, a ese Dios que se la dio. ¿No sabía Dios que el hombre pecaría? Otra pregunta. ¿Sabía Dios que el hombre pecaría? Claro. No sabía. Sabía las fatales consecuencias, pero también sabía el resultado final. Sufrimos, padecemos y nos preguntamos por qué Dios hizo semejante mundo, pero un día, cuando todo haya dado su fruto final, nuestros padecimientos terminarán. Ya no habrá preguntas.
y juntos con los redimidos de todos los tiempos nos uniremos en interminables aleluyas, alabanzas a Dios por habernos creado tal como lo hizo, tal como nos creó y por habernos conducido hasta la vida, la gloria y el gozo en las ciudades sin fin de la eternidad. A eso decimos amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Tengo unas notas arqueológicas interesantes que sé que le van a gustar. Mientras esto vuelve a funcionar, quiero que nos ubiquemos en Romanos capítulo 9. Romanos 9. Porque este asunto que estamos estudiando tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y Romanos 9, vamos a leer al principio. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 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 No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece, no por las obras, sino por el que llama. Se dijo, el mayor servirá al menor. Voy a pedir al hermano Leonardo que me lea los pasajes que siguen ahí. Yo cuadro acá. Cuénteme, ¿qué me dijo? Quedó en el 12. ¿Qué viene entonces? Ajá. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que a quien quiere, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí. Ok. Listo. Muy bien. Este pasaje indudablemente es difícil, es un pasaje, uno de los pasajes de Romanos un poquito complicados. Pero aquí está hablando de la soberanía de Dios. Pero como podemos ver, el pasaje siempre está hablando de que Dios tiene misericordia. Volvamos otra vez al principio. En las tradiciones babilónicas, y esto es muy interesante, en las tradiciones babilónicas acerca de la caída del hombre, encontramos algunas inscripciones primitivas que abundan en referencias y hablan de un árbol de la vida, del cual fue expulsado el hombre por la influencia de un espíritu personificado en una serpiente y al cual impidieron su regreso querubines guardianes. Esto es un material extrabíblico, esto es de la tradición babilónica. Y hay otras tradiciones que son muy interesantes. Fíjense ustedes, por ejemplo, en Persia. Nuestros primeros padres, inocentes, virtuosos y felices, vivieron en un huerto en donde había un árbol de la inmortalidad hasta que apareció un espíritu maligno en forma de serpiente. Esto es en Persia. En la India, en los primeros tiempos el hombre era libre del mal y de enfermedades, tenía cuanto deseaba y vivía largo tiempo. En la India. En Grecia, los primeros hombres de la Edad de Oro eran desnudos, libres de mal y de sufrimiento, gozaban de comunión no interrumpida con los dioses y la tierra daba sus frutos espontáneamente. China, había una tradición de una edad feliz en la cual el hombre tenía abundancia de comida y estaba rodeado de animales pacíficos. Los mongoles y los tártaros tenían también tradiciones similares. Entonces, si Dios juzga a todos los malos y pusiera un alto en el camino de ellos para que no hagan nada malo, entonces Dios tendría que juzgar a todos los malos, incluyendo los que se están quejando acerca de los malos, porque todos los humanos son malos. ¿Y qué dice el libro de Romanos? Por cuanto todos pecaron, Han destituidos. pero también dice, mas Dios ¿qué? Muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo importante. Entonces, las objeciones a la creencia en Dios planteadas por la existencia del mal y del sufrimiento presentan un desafío muchísimo más serio que aquel de las objeciones provenientes de la ciencia. Y algunos filósofos han avanzado en argumentos provenientes del mal que pretenden mostrar que Dios no existe o que la creencia en Dios es irrazonable. El hecho es que muchas personas creyentes y no creyentes que son afectadas por el mal, cuando tienen que encarar el sufrimiento de su parte o de otros, ellos entonces se preguntan ¿por qué? Y es aquí donde los argumentos filosóficos es lo último que estas personas quieren oír. Una persona en sufrimiento, en dolor,
No les sirven de nada argumentos filosóficos, ni palabras. Nosotros a veces somos muy dados cuando alguien está sufriendo de acercarnos y llenarlo con palabras, cuando a veces lo mejor es permanecer callado. Un abrazo. Mira, estoy contigo en este momento. Tuve un compañero de seminario, un gran hermano, un gran siervo de Dios. Nos queremos mucho. Estriberto Brito llama él. Y habían pasado tal vez unos 30 años y yo no me había vuelto a ver con Estriberto. El año pasado nos vimos por internet, por WhatsApp, en una videollamada. Y ambos estábamos muy felices de volver a ver nuestras caras, así fuera a la distancia. Yo estaba en España y él estaba en Estados Unidos. Mientras estaba en Cali, había viajado a Cali. La esposa de él, una muchacha peruana, Isabel, de cariño le decíamos Chabuca. Cuando yo me estoy despidiendo ya después de la charla, digo, Estriberto, me le das un abrazo a Chabuca. Me dice, no. Chabuca hace 2 meses está con el Señor. Qué frío. ¿Yo qué le digo a este hombre ahora? Y yo le dije eso. Estriberto, mi amado, mi hermano. No tengo una palabra para decir. Perdóname. Me dice, no, yo entiendo. Tú también querías a Chabuca. Claro que sí. Y eso fue más que suficiente para mi hermano Estriberto, que estaba contándome que hacía 2 meses había despedido a su amada esposa. Entonces, ante el sufrimiento, ante el dolor, no son suficientes, no bastan argumentos ontológicos, argumentos filosóficos para explicar el tema del dolor, el tema del mal. Entonces, ellos no quieren escuchar eso. Puede ser simplemente escuchar y tratar de compartir las preguntas y el dolor del otro. En tales casos, en estos momentos, el problema del mal exige más un cuidado pastoral que un debate filosófico. Y aquí yo quiero decir algo muy importante. El que predicó el domingo pasado fue Saulo de Tarso, Pastor Saulo. Y me gusta cuando predica Saulo porque yo siempre que predica Saulo yo lo abrazo y le digo, gracias porque tú dijiste lo que yo quería decir hace rato. Y me evita a mí el problema de ganarme enemigos. Y él habló de los apóstoles, de los profetas falsos. Que hoy en día no hay profetas, que hoy en día no hay apóstoles. Pero nuestra predicación, la predicación cristiana, yo como pastor, Eliezer, Saulo, todo lo que predicamos el Evangelio, ustedes también, tenemos que tener muy claro que nuestro mensaje es profético. Amén. ¿Cómo así? Cuando yo cojo este libro y te lo explico, estoy haciendo las veces de profeta, porque los profetas del Antiguo Testamento no eran adivinos. Es algo que nosotros pensábamos, que ellos adivinaban. Ellos no adivinaban nada. La labor del profeta era ser un intérprete de la palabra que Dios le daba, ya fuera por sueños, por visiones, por lo que fuera. Y estarle recordando al pueblo esa palabra. Entonces, cuando yo predico y le recuerdo a alguien el mensaje de Dios, estoy siendo profeta. Nuestra predicación es apostólica. El hermano Saulo dijo algo y yo le dije a Saulo, Saulo, no comparto lo que tú dijiste.
Tú dijiste que tenemos que volver a la iglesia primitiva. Yo no quiero volver a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue una iglesia que tuvo muchos errores y muchas fallas. Y si nosotros quisiéramos un modelo en el día de hoy de una iglesia bíblica, no es la iglesia primitiva, es la iglesia del Nuevo Testamento. Amén. Y Saulo me dijo, oye, no, gracias. Entonces nuestra predicación es profética, apostólica, es pastoral, de cuidado. Que mi hermana está sufriendo, que esta familia viene del hospital y le dijeron que su hijo de 11 años tiene leucemia, cosas semejantes. Pastoreo. Nuestra predicación, además de eso, es evangelística y misionera. Bueno, avanzamos entonces con este tema de por qué el mal. A ver si podemos llegar a un acuerdo en el día de hoy. Tenemos que hablar de dos mundos diferentes. Cuando hablamos del mal, tenemos que hablar de dos mundos diferentes. En la vida del creyente, Dios no solo permite dificultades y circunstancias difíciles. Dios no solo es autor de estas cosas, pero con un propósito mucho más grande. Un propósito en el que nosotros podemos decir es bueno. Nuestra conformidad a Cristo es una de las diferencias entre un cristiano y uno no cristiano. Ser conforme a Cristo. El no cristiano no puede ver nada bueno en las dificultades. ¿Por qué? Él no tiene esperanza. No tiene la esperanza. Por eso Pablo, cuando está hablándole a los corintios, y cuando se muere alguien, dice, no se entristezcan. Está diciendo que no nos entristezcamos, que no lloremos. Dice, ¿cómo? Entristezcanse, pero de una manera diferente, no como aquellos que no tienen esperanza. ¿Ya? Cuando murió mi padre, yo lloré. Cuando murió mi mamá, yo lloré. Cuando han muerto mis amigos, yo no sé llorar, como lloré a Chabuca. Nosotros vemos lo bueno en todas las dificultades. ¿Sí es cierto? Sí. Nosotros vemos lo bueno en todas las dificultades y somos maduros porque Dios está obrando para conformarnos a Cristo. A alguien se le preguntó, y este fue un señor, yo no lo conozco, lo tengo acá, Arcis Toro. El hermano sí lo conoce, estudiaron juntos. Y alguien le preguntó, ¿por qué es que a las personas buenas les pasan cosas malas? Y él, en su estilo, respondió lo siguiente: esto solo ha pasado una sola vez en la historia de la humanidad y fue su culpa. Repito, ¿qué le preguntaron al pastor Dol? ¿Por qué es que a las personas buenas les pasan cosas malas? Y él respondió, esto solo ha pasado una sola vez en la historia de la humanidad y fue tu culpa. La historia de la cruz fue tu culpa. Fue mi culpa. Hay un himno tan hermoso que no he podido volver a encontrarlo que dice, lo hizo por mí. Fue a la cruz y lo hizo por mí. La historia de la cruz fue nuestra culpa. Una cosa para tener en cuenta entonces, la paga del pecado es muerte. Necesitamos entender qué significa esto. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué son terremotos? ¿Por qué tsunamis? ¿Por qué inundaciones?
¿por qué esto y lo otro? ¿Por qué pandemias? Y sigue una cosa y sigue la otra. Y después de la pandemia todavía nos quieren seguir vacunando. Hombre, pónganse serios. Nosotros como cristianos debemos afirmar que al final de cuentas este mundo es el mejor lugar para glorificar a Dios, porque si esto no es verdad, Dios ha fallado. Y a Dios no le puede fallar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todavía tenemos tiempo. Harto. 15 minutos por lo menos. Entonces, mis hermanos, vamos como recopilando ya algunas de las cosas que hemos venido diciendo. El mal que existe en el mundo no es culpa de Dios, fue culpa de la caída. Y nosotros como cristianos creo que debemos tener esto muy claro. Ahora, porque Dios permite. Yo le había pedido a mi esposa y se me olvidó. Pero ustedes las mujeres, y hoy hay mayoría de mujeres acá, me van a entender lo que voy a decir. Imagínense que este es un bordado bien bonito. Aquí hay un bordado de esos bordados que hacen en Cartago. Unas rosas, unas mariposas, algo bien bonito. Imagínense eso, ¿ya? Pero usted coge ese bordado y le da vuelta. Usted lo que va a ver son hilos, nudos, amarres, y es una cosa que yo creo que a nadie se le ocurriría colocar un bordado al revés y pegarlo en la pared para que le adorne su casa. De pronto alguien, hoy tanto loco que hay, y las locuras y las embarradas hoy en día son arte, ¿ya? Hoy en día en arte hay cosas tan feas y puertas, que a mí me da asco venir a contar las cosas que yo he visto en bienales de arte en Bogotá, que he estado en algunas, no muchas, pero una vez estuve en una bienal en Bogotá y yo salí con ganas de vomitar, de ver las porquerías que vi ahí y decían que eso era arte. ¿Para qué les cuento? Los hago vomitar. Entonces, cuando yo veo el cielo que está nublado totalmente desde acá abajo, yo veo oscuridad, problemas, dificultades, guerras, palestinos, sirios, Donald Trump, venezolanos, las cosas que yo vi en el sufrimiento de los venezolanos viajando de Caracas a Chile a pie y encontrármelos en la carretera durmiendo, amontonados, acurrucados, muriéndose de frío. Yo vi eso muchas veces. Y uno dice, bueno, ¿dónde está Dios? Pregunta uno. La paga del pecado es muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros quizás no entendamos del todo las cosas. Yo he ido escuchando semana tras semana, casi todos los días, el conflicto
árabe israelí. Y hay muchas cosas que no entiendo. Pero cuando uno profundiza, yo mismo me preguntaba, miren ustedes, hombre, pero es que son niños palestinos. Me pongo a investigar y no son niños. Esos niños que usted ve ahí, esos no son niños. Esos son máquinas asesinas. Estaba escuchando esta mañana, justamente mientras esperaba la buceta, el testimonio de alguien, de un niño en un aeropuerto en Moscú que le encontraron en una mochila unos cuchillos. Un niño como de 7 años, palestino. ¿Y tú qué haces aquí en el aeropuerto y por qué tienes esos cuchillos? Estoy esperando judíos para degollarme. Un niño de 5 o 7 años ya puede manejar una K-40. Yo no sé qué es una K-40, pero yo sé que eso es para matar. Son asesinos. Desde el vientre de la madre, cuando la madre concibe estos bebés, ya los están entrenando, mandándoles mensajes y cosas. De tal manera que cuando ellos ya tienen cierta conciencia, son máquinas para asesinar. Y uno dice, bueno, ¿hasta dónde ha llegado el odio de esta gente? La pelea de esta gente no es por territorio. No es que Palestina quiera tener un Estado palestino, eso es mentira. Ellos eligieron tener un gobierno, ese gobierno se llama Hamas. ¿Y qué quieren ellos? Acabar con el pueblo de Israel a como dé lugar. Acabar con Estados Unidos. Si ellos pudieran hacer cenizas a Estados Unidos, ya lo hubieran hecho cerrar. Bueno, vamos a ver si podemos ir concluyendo. Es que tengo problemas aquí con la corriente que se me apaga. Escucho preguntas ahora. Opiniones. Mi hermana tenía una pregunta al principio. ¿Ya le olvidó? No, es que esa pregunta uno la escucha. Yo llevo 48 años en el Evangelio y siempre yo he escuchado la pregunta. Siempre. Lo primero que le preguntan a uno cuando es cristiano es, bueno, ¿y si Dios es tan bueno? Porque uno le está presentando el amor de Dios. Que el amor de Dios es misericordioso, que Él perdona, que Él ayuda, Él es bueno. Y la gente dice, si ese Dios que usted me está presentando a mí es tan bueno, ¿por qué permitió que mi hijo se muriera? ¿Por qué permitió por qué permite todo esa cosa que se está viendo? Entonces como que lo confrontan a uno así. Entonces yo, después de tanto pues orar y leer la Biblia y pedirle al Espíritu Santo la guía, pues uno llega a las conclusiones que el mismo Espíritu le va a revelar a uno. Pues la misma palabra le dice, ¿no? La paga del pecado es muerte. Pero, ¿nació dónde? Desde la desobediencia que se cometió allá. De allá nació. Porque por causa de la desobediencia que entró el pecado al mundo. Antes no. Entonces entra el pecado y entonces, pues, poquito despuesito, ¿qué es lo que sucede? Entonces la pregunta ahora no va a ser ¿por qué Dios permite que pasen cosas malas? La pregunta correcta es ¿por qué en un mundo malo, en un mundo caído, Dios permite que sucedan cosas buenas? Ahora, nosotros como cristianos, la fe cristiana requiere doctrinas que aumenten la probabilidad de la coexistencia de Dios y el mal. Eso es filosofía, no se preocupen. Pero miremos primero algunas cosas. El propósito principal de la vida no es la felicidad.
sino el conocimiento de Dios. Amén. Repito, el propósito principal de la vida no es la felicidad, sino el conocimiento de Dios. Y la palabra de Dios, por allá Juan, ayúdeme hermano mi concordancia, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, ese es Juan 17:3. Hermano, ¿qué haría yo sin ustedes? Esa es la vida eterna. ¿Qué vamos a estar haciendo por la eternidad? Conociendo al Señor. Por eso, cuando yo me paso 3 horas leyendo y estudiando la Biblia cada día, eso no es nada. Yo me podría pasar las 24 horas del día estudiando la Biblia y eso no sería nada. Porque, repitan el texto, hermano. Juan 17:3. Esta Y es esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Gracias. Entonces, el sufrimiento de los seres humanos inocentes proporciona una ocasión para tener una dependencia y confianza profundas en Dios. Responderemos con enojo, responderemos con amargura contra Dios o nos volveremos a Él con fe para encontrar fortaleza para poder soportar el sufrimiento. La humanidad está en un estado de rebeldía contra Dios y su propósito. En vez de someternos a Él y adorarle, las personas se rebelan contra Dios, sus propósitos, y siguen sus propios caminos, y por eso se encuentran separados de Dios. Entonces, el conocimiento de Dios se extiende por la eternidad. El conocimiento de Dios es un bien inmensurable. Conocer a Dios es la fuente de bondad y amor infinito. Amén. Nosotros como personas finitas estamos limitados. Estamos limitados por el tiempo, por el espacio, la inteligencia, el conocimiento. Pero Dios trasciende y es soberano. Él como soberano ve el final desde el principio y ordena la historia de manera providencial. Cuando Dios le permitía a los pueblos